Reflexiones, pensamientos y citas de Simone de Beauvoir. Encanto es lo que tienen algunos hasta que empiezan a creérselo. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Si vives lo suficiente verás que toda victoria acaba en una derrota. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. Es absolutamente imposible encarar problema humano alguno con una mente carente de prejuicios. El secreto de la dicha en el amor consiste menos en ser ciego que en cerrar los ojos cuando hace falta. Desde los primeros tiempos del patriarcado, los hombres han juzgado útil mantener a la mujer en un estado de dependencia, sus códigos se han establecido contra ella, y de ese modo, la mujer se ha constituido concretamente como lo otro. El más mediocre de los hombres se cree un semidios frente a una mujer. No te enamores de una mujer que lee, de una mujer que siente demasiado, de una mujer que escribe, de una mujer así, jamás se regresa. En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad, lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer, o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación. Una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil. La longevidad es la recompensa de la virtud. Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma. Vive de tal modo que nada de lo que hagas deba merecer el reproche o la condena de quienes te rodean. El problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Uno no nace siendo un genio sino que se convierte en genio. ¿Qué es un adulto? Un niño inflado en años. Mediante el trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Me parecía que la tierra no hubiera sido habitable si no hubiese tenido a nadie a quien admirar. El hombre se define como ser humano y la mujer como femenina. Cuando ellas tratan de comportarse como seres humanos se les acusa de intentar ser hombres. La belleza es aún más difícil de explicar que la felicidad. Nadie es más arrogante hacia las mujeres, más agresivo o desdeñoso, que el hombre que se siente inseguro respecto a su virilidad. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. No nos engañemos, el poder no tolera más que las informaciones que le son útiles. Niega el derecho de información a la prensa que revela las miserias y las rebeliones. La izquierda también está dominada por los hombres, y estos no tienen jamás ningún interés en pisotear sus privilegios. Los privilegiados siempre quieren mantener sus privilegios. Las personas felices no tienen historia. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos,
debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Cuando existe un peligro real, la palabra victoria cobra su verdadero sentido. La mujer no es nada más que lo que el hombre decide que sea. Así, se le llama el sexo, queriendo decir con ello que aparece esencialmente ante el hombre como un ser sexuado. Para él, ella es sexo, y lo es de un modo absoluto. Se determina y se diferencia en relación al hombre y no en relación a lo que ella misma es. Ella es lo inesencial, frente a lo esencial. Él es el sujeto, el absoluto, ella es lo otro.